Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional le da la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy en calidad de ponentes y de asistentes en esta mesa de garantías y eficacia de los derechos humanos. En espera siempre de que lo que se llegue a compartir el día de hoy, como producto de los resultados de investigación, de quienes hemos indagado un poco en la problemática que se enfrenta esta nueva realidad de los derechos, ¿no?, en las sociedades de Iberoamérica, y sobre todo vanagloriando también el centenario de la Constitución mexicana, ¿sí?, que este evento se hace también dentro de los festejos conmemorativos al centenario de la Constitución mexicana de 1917. Me permito presentar a ustedes a quien brindará la conferencia magistral el día de hoy, el doctor Vasco Pereira da Silva, quien es profesor catedrático de tiempo completo de la Universidad de Alameda, de Lisboa, sí, Universidad de Lisboa, quien es también presidente del Consejo de Escuela, así como presidente del Gabinete de Erasmus de Relaciones Internacionales. Ha sido muy modesto, don Vasco Pereira, sí, no ha querido compartirnos alguna remembranza más completa de todo lo que ha sido su trayectoria, pero le agradecemos el que haya aceptado estar el día de hoy con nosotros y le vamos a hacer el uso de la palabra para que dé inicio a los trabajos de esta mesa. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Quiero comenzar por decir que es un placer y un honor estar aquí en esta sesión conmemorativa de la Constitución mexicana. Agradecer al profesor Diego Valadez, que es un amigo de hace más de 20 años y que me ha invitado a venir aquí a México, y pedirvos disculpa porque yo voy a hablar una lengua que se parece con el castellano, pero no he aprendido más el castellano en la escuela. Yo he aprendido el castellano cuando hace 40 años hacía mi doctorado en Alemania, porque compartía un piso con un chico español que hacía un doctorado de filosofía y que no hablaba nada, solo hablaba español. Entonces yo he aprendido alemán, he hecho mi doctorado, pero al mismo tiempo he aprendido a practicar el español. No he más aprendido en la escuela, es algo que he aprendido por oído. Entonces, perdone ustedes si hay cosas que son medias portuguesas, medias españolas, pero yo creo que lo más importante de todo es la comunicación. Hay un gran escritor sudamericano, un gran escritor argentino que se llama Jorge Luis Borges, y que dice que los ciudadanos del mundo hablan mal todas las lenguas del mundo porque lo importante es comunicar. Y yo acredito con Borges en eso. Entonces, mezclamos todas las lenguas, mezclamos el castellano con el portugués, con el alemán, con el norteamericano, no, con el inglés. Norteamericano no se habla aquí. Y lo importante es comunicar, porque eso es lo que hace la ciencia y eso es lo más importante de todo. Bien, yo he propuesto para tema de mi intervención hablar de los derechos humanos en el tiempo y en el espacio. Porque hay, por un lado, una dimensión histórica de los derechos humanos o derechos fundamentales, vamos a ver al final que para mí es la misma cosa hoy en día, y hay una dimensión también espacial de los derechos humanos. Y tanto en la cuestión del tiempo como en la cuestión del espacio, ha habido cambios muy importantes en la teoría del derecho constitucional que debemos poner, que debemos colocar sobre la mesa. Si miramos la cuestión del tiempo, es el problema de la historicidad, es el problema de la historia. Las constituciones vivas tienen una historia. Como dice un autor alemán, Bäumling, ellas son la propia historia hecha vida. Entonces hay que entender los derechos humanos como una realidad histórica, la historia con H grande, y esa historia con H grande se mezcla con la historia con H pequeño, que es nuestra historia en cuanto ciudadanos de un país,
de Europa, en mi caso, de América Latina, vosotros, del mundo global, del mundo, y hay una dimensión histórica de los derechos humanos que son la mistura de la historia con H grande con las pequeñas historias. Entonces, porque todos nosotros, como el bourgeois gentilhomme de Molière, nosotros hacemos prosa sin lo saber. Hacemos derecho constitucional todos los días, nós estamos construyendo la Constitución y estamos construyendo los derechos fundamentales. Y por eso la cuestión de los derechos fundamentales en el tiempo es la cuestión de su historicidad, de su evolución dentro de su historicidad. Y por eso, a mi juicio, es bueno hablar de la idea de generación de los derechos humanos, que es una idea un poco criticada, la voy a criticar también yo, pero es una idea que sirve para mostrar la historicidad de los derechos humanos. Y en mi perspectiva, según mi genealogía, hay que mezclar los derechos humanos, los derechos fundamentales, con la historia del Estado. Y hay tres momentos, tres generaciones de derechos fundamentales que corresponden a los tres momentos de la historia del Estado. Hay el primer momento del Estado liberal, de los derechos civiles y políticos, de las libertades fundamentales hacia los Estados. Y este momento marca una generación de la realización de la dignidad de la persona humana en el momento del Estado liberal. Pero las cosas han cambiado con el Estado social. Y el Estado social ha traído nuevos derechos, ha traído los derechos económicos y sociales. Y estos también son derechos de la persona humana, que son la concretización de la dignidad de la persona humana en el nuevo tiempo y en un nuevo espacio. Estos derechos son diferentes de los otros, pero vamos a ver al final que para mí tiene la misma axiología, tiene o mismo fundamento y tienen también la misma estructura jurídica. Pero son diferentes porque son derechos a prestaciones estaduales. Lo que se pide al Estado es que haga prestaciones a favor de las personas para su libertad, para su dignidad. Y después hay un otro momento, el tercer momento, que ha nacido en los años 70 y en los años 80 del siglo pasado, com a crise do Estado social e com o surgimento de lo que eu llamo o Estado pós-social, e que, por um lado, ha traído novos direitos em novas áreas onde há ameaças à dignidade da pessoa humana, o direito ao meio ambiente, o direito à identidade genética do cidadão ante las nuevas tecnologías en el dominio de la medicina y de la genética, el derecho de la autonomía en fase de la sociedad comunicacional donde vivimos, la autonomía en fase de la Internet y este mundo globalizado en que vivimos, y esto también es un derecho fundamental. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán ha declarado la inconstitucionalidad de un virus informático que ha gerado un problema constitucional. Y el Tribunal alemán ha construido un derecho fundamental que protege a los ciudadanos contra los virus de la informática y que son algo que introduce una nueva amenaza a la dignidad de la persona. Pero al mismo tiempo que hay estos nuevos derechos, hay también los derechos de naturaleza procedural y procesal, que vienen de los países anglosajones, pero que en este momento están integrados en nuestra comunidad, en nuestro jus común constitucional. Y eso dice que el derecho de acceso a una autoridad administrativa, el derecho a ser oído antes de una tomada de decisión, el derecho de ir a un tribunal para la tutela de los derechos, estos también son derechos fundamentales. Heberla, un autor alemán, habla de esta generación de derechos como instituyendo lo que él llama
um status ativos processuais. É um estado ativo, como a teoria clássica dizia, é um status, pero é um status ativos e processuais. Esta também é, em nossos dias, uma dimensão dos direitos fundamentais. De minha perspectiva, todos estes direitos fundamentais são, como he dicho, a concretização da historicidade, a historicidade da Constituição, a historicidade dos direitos. E por isso, a meu juízo, estes direitos têm algo de comum que é muito mais importante que as diferenças. Pero há também que dizer algo mais. Em minha perspectiva, ao contrário do que diz a generalidade da doutrina, o problema não é solamente quantitativo, não é a questão do crescimento dos direitos fundamentais. A questão mais importante é a transformação dos direitos fundamentais, porque cada geração ha aportado uma dimensão nova aos direitos fundamentais e o contenido dos direitos fundamentais se ha quedado muito mais rico e muito mais pleno em termos de realidade. Pero, a meu juízo, a ideia de las generaciones de derecho es una idea que asenta en una lógica que podemos decir que es la lógica del diálogo de las generaciones. A mi juicio, la segunda generación es tan importante como la primera y como la tercera, la primera es tan importante como las otras. No hace sentido estar a decir que hay una supremacía de unos derechos sobre los otros. Los derechos tienen un diálogo, un convivio, tienen que ser interpretados en su totalidad, porque son derechos del hombre situado, não do homem inventado em siglo XVII e XVIII, é o homem inventado por Locke, por Montesquieu, por os grandes padres da Constituição, para construir o pacto. Isso não é mais importante. Não são somente esses os direitos. Os direitos são do homem situado em o tempo e em a história e em sua dignidade. É o homem situado em o tempo e a história tiene derechos de primera generación, tiene derechos a la libertad, a todas las libertades, a su propiedad privada, pero tiene también derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, los derechos de la segunda generación y los derechos de la tercera generación, el derecho al medio ambiente, derechos procedurales, derechos procesuales. En mi juicio, hay un verdadero convivio de generaciones. Pero a mi juicio, todos estes direitos fundamentais são também direitos das pessoas. E eu não creio que os direitos devam ser convertidos em uma estrutura objetiva. Não, para mim, não faz sentido falar de um direito à paz ou um direito ao patrimônio da humanidade. Essas questões são muito importantes, mas não são direitos das pessoas. Essas questões são princípios jurídicos objetivos. E há que distinguir o que é o direito de uma pessoa que está em sua dimensão jurídica, que o pode defender indo ao tribunal de uma forma imediata, e o que é um princípio jurídico general que cria tarefas ao Estado e que tem uma dimensão que não é uma dimensão de direito. A meu juízo, é necessário diferenciar o que são os grandes princípios, que são muito importantes e criam tarefas ao Estado, e o que é a tutela dos direitos, e os direitos são dos cidadãos. E isso para mim é também importante. Hago una broma con mis estudiantes con una canción portuguesa que habla de unas aves que vuelan y que no son de nadie. Y hablar en derechos subjetivos al patrimonio de la humanidad es un derecho que es de todos, pero que no es de nadie. Entonces no es un verdadero derecho. Es un principio jurídico, pero a mi juicio hay que distinguir, como decía Henka, un profesor alemán en los años 60, hay que distinguir lo que es el derecho que está en mi dimensión, en mi historia, en mi esfera jurídica, y lo que es
o direito objetivo que existe ao lado de mim e que não se deve confundir. Os dois são importantes, são duas dimensões jurídicas, pero não são a mesma coisa. Então, a meu juízo, há que manter esta ideia de la ligação dos direitos aos cidadãos, aos privados, aos sujetos jurídicos, que são os titulares destas posições jurídicas de ventaja. Pero vos he dicho que, a mi juicio, todos estos derechos fundamentales de estas tres generaciones de derechos tienen, por un lado, la misma agiología, tiene el mismo fundamento jurídico y, por otro lado, tiene una identidad estructural. Lo que quiero decir con esto. Por un lado, todos los derechos, sean de la primera, de la segunda o de la tercera generación, son derechos que representan la dignidad de la persona humana, la corporización de la dignidad en diferentes momentos de la historia. Entonces, estos derechos se van a cambiar en el futuro, porque la historia no está parada, la historia no tiene principio, ni medio, ni fin, como decían algunos autores marxistas en el pasado. La historia está en permanente movimiento y va a haber siempre nuevos derechos porque hay siempre nuevas amenazas. Pero estas amenazas son a la dignidad de la persona humana. Eso es algo que caracteriza todos los derechos. Pero al mismo tiempo, a mi juicio, hay también una identidad estructural de todos estos derechos humanos. Porque lo que se ha pasado es que los derechos no han solo aumentado, se han transformado. Con los derechos fundamentales ha surgido la idea del derecho de defensa contra las agresiones del poder público, pero también hoy de los poderes privados. Entonces, todos los derechos son derechos de defensa. Esto vale para la libertad, para la propiedad privada, pero vale también contra el derecho al trabajo. Si hay una discriminación ilegal, esta es una agresión al derecho al trabajo. Si un ciudadano es impedido de entrar en un hospital público, esto es una agresión. Los derechos de todas las generaciones, no solo los de la primera generación, tienen una dimensión de defensa. Defensa perante el poder, defensa perante los poderes privados. Pero, en segundo lugar, todos los derechos tienen en este momento una componente prestacional. No se puede hablar de derechos solamente contra el Estado. Ellos defienden contra el Estado, pero al mismo tiempo todos necesitan de intervenciones estaduales. La propiedad privada, el más privado de los derechos. No hay propiedad privada si no hay garantía de la propiedad privada, si no hay leyes, si no hay policía, si no hay tribunales. Entonces, la propiedad demanda prestaciones estaduales para se realizar. No hay ningún derecho que no tenga también una componente prestadora, que no dependa también de prestaciones del Estado. Y esto ha nacido con la segunda generación de los derechos. Pero la tercera, la que ha nacido con el Estado por-social, ha traído una nueva componente positiva de los derechos fundamentales, porque ha traído la idea de la participación, la idea de que para tener derechos fundamentales hay que intervenir, hay que ejercer los poderes, los derechos procedurales y los derechos procesuales, pero hay que utilizar, hay que ejercer todos los derechos. Entonces, hay una otra dimensión, la idea de participación en la comunidad, que es también una dimensión importante de los derechos. Y a mi juicio, todos los derechos fundamentales tienen la misma estructura jurídica, porque todos ellos tienen una dimensión negativa, una dimensión que implica la abstención estadual y que atribuye a los ciudadanos un derecho de defensa para la tutela de su realidad constitucional, y al mismo tiempo tiene una dimensión positiva
que demanda intervenção do Estado para a sua realização, para a sua concretude, para a sua tutela jurídica. Então, todos têm a mesma estrutura. E em uma estrutura negativa há a ideia de defesa, que, como eu he dicho, é algo que pertenece não somente aos direitos da primeira geração, mas também aos da segunda e da terceira, é típico da propriedade privada, do direito ao trabalho e do direito ao meio ambiente, e todos eles também têm duas dimensões positivas. A dimensão positiva que decorre da necessidade de tarefas estaduais para a sua concretização em uma sociedade, e a dimensão positiva que corresponde à participação para a seguridade, para a tutela dos direitos fundamentais. Então, há um cambio não só em o número de los direitos, sim, é verdade, o número de los direitos ha crescido, pero há um cambio também em a estrutura de los direitos e, hoje em dia, há que considerar esta dimensão múltiple, esta dimensão complexa de los direitos fundamentais. Pero queria falar também da questão de los direitos em o espaço. E esta é uma nova dimensão e uma dimensão moderna do constitucionalismo, é uma dimensão moderna que nós enfrentamos hoje em dia. Porque os direitos fundamentais han nascido em la Constituição como realidades estaduais. Os cidadãos eram protegidos por seu Estado e havia uma relação que era uma relação direta e imediata com seu próprio Estado. E, por outro lado, de acordo com a teoria clássica, havia o direito internacional público, onde havia direitos humanos, os direitos fundamentais eram o domínio da Constituição, e havia direitos humanos em o domínio das relações internacionais. Os Estados faziam tratados, criavam direitos, se comprometiam, pero as questões da tutela desses direitos era interna, era garantizada por as constituições. Pero isto ha cambiado en nuestros días. En nuestros días se dice que los ciudadanos son también sujetos de derecho internacional. No solamente los estados, también los ciudadanos. En nuestros días, en el dominio de los derechos fundamentales, hay sistemas jurisdiccionalizados para proteger los ciudadanos contra su propio Estado. Es posible ir ao Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, para obter uma tutela dos cidadãos contra seu próprio Estado. Isso significa que a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais ha desaparecido, a meu juízo. E que há novo constitucionalismo que tem uma dimensão global. Eu tenho uma discussão muito longa de mais de 20 anos com meu querido amigo Cassese. Ele é muito mais otimista que eu. E disse, há uma constituição global, Vasco. Tu tienes que lá ver. Eu digo, eu vejo constitucionalismo global, pero não uma constituição. Me gostaria de ver também uma constituição global. Pero há jus comum constitucional que, a meu juízo, elimina a distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos e que cria esta dimensão constitucional. E se pode dizer, usando a expressão de Peter Heberle, que há múltiplas constituições parciais, que há uma lógica de las constituições estaduais que dão um estatuto completo do cidadão, pero há constituições parciais à escala europeia, à escala de América Latina, à escala global, com os tratados ao quadro das Nações Unidas, que criam estatuto, uma pequena constituição que rige a comunidade internacional. Não é a mesma coisa que a Constituição Nacional. Isso é a única diferença em uma discussão que tenho com meu querido amigo Sabino Cassese. Me gostaria que se pudiera falar de uma Constituição global, pero não há ni suficientes princípios, ni suficientes reglas. Há dimensões que protegem em os domínios dos tratados os cidadãos
perante las agresiones de su propio Estado, pero eso todavía no es suficiente para hablar de una constitución global. Se puede hablar, sí, de constitucionalismo. Hay fenómenos constitucionales. En nuestro día, la Constitución no es más un problema de los Estados, es un problema de la humanidad. Y en el dominio de los derechos humanos, esto es una realidad. Hay numerosas constituciones parciales, para usar la expresión de Héberla, constituciones parciales que garantizan la tutela constitucional, la tutela fundamental a escala global de los derechos humanos. Y esto introduce la idea que ha sido también introducida por un discípulo de Peter Héberla, Ingolf Pernice, que es la idea del constitucionalismo multinivel. Porque el constitucionalismo tiene muchos niveles. Tiene el nivel nacional, que hasta los años 70 y los años 80 del siglo XX ha sido el principal. Pero las cosas han cambiado después de eso, porque ahora, al lado del nivel nacional, hay también niveles regionales, niveles mismo locales, y hay después niveles de continentes. En Europa esto es verdad, hay mismo una Constitución Europea material, mismo si no es formal, hay una Constitución material de Europa. En Europa hablaremos después de eso brevemente, y hay a la escala global, con la tutela de los pactos de los derechos humanos, hay también una dimensión multinivel, una dimensión constitucional a un nivel mundial. Entonces sí que hay constitucionalismo. A mí me gustaría, como ciudadano kantiano y amigo de la humanidad, que esto sería todavía más fuerte. Y me gustaría que tendríamos ya una constitución global, pero como ciudadano del mundo y como persona que leo las noticias, no lo puedo creer. Hay constitucionalismo, sí, pero todavía no hay constitución, porque hace falta algo en estas constituciones parciales, que es la cuestión de la competencia, la cuestión de la organización política. Y eso no hay en la escala global. Pero si eso no hay en la escala global, sí que hay en la escala europea. Porque en la Europa, mismo si no hay un texto, una constitución, y quizá es bueno que no haya, porque lo que se ha intentado una vez no ha tenido un buen resultado y no era un buen texto constitucional, pero el facto es que en Europa hay efectivamente constitución material, porque hay reglas constitucionales que rigen la competencia no solo de los órganos de la Unión Europea, mas las relaciones competenciales entre estos órganos y los órganos nacionales. Cuando se dice que un principio fundamental de Europa es el principio de la subsidiariedad es un principio de separación de poderes, es un principio constitucional de la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene reglas y principios de naturaleza organizativa, de naturaleza política. Y al mismo tiempo, la Unión Europea tiene la Carta de los Derechos Fundamentales. Entonces se puede decir, como se ha dicho en la Revolución Francesa, al contrario, decía que un Estado donde no haya separación de poderes ni tutela de los derechos no puede tener constitución. La idea de constitución es la separación de poderes y la garantía de los derechos fundamentales. Esto hay en la Unión Europea. En la Unión Europea hay una constitución material europea. No es una constitución formal, pero es una constitución material. Y esto es también un motivo importante de renovación del constitucionalismo en el dominio del espacio. Tenemos un constitucionalismo en la Unión Europea, como sé que hay también, pero si no tan fuerte, aquí en Latinoamérica, que está más en la dimensión global, y después hay una nueva dimensión constitucional que tiene que ver con esta realidad de un derecho que ha dejado de ser un derecho de los ciudadanos
face ao Estado, um direito que existe face a todos os poderes. E ao domínio dos direitos fundamentais, há que afirmar esta dimensão verdadeira do constitucionalismo de nuestros dias, que é uma dimensão que não é solamente estadual, é uma dimensão global. E isto é novo. E isto nos permite resistir contra o que vemos todos os dias, es que é malo. E eu estou em México. E não puedo deixar de terminar estas palavras, esta mi breve intervenção, sem falar de uma agressão aos direitos fundamentais de los mexicanos que Trump ha hecho, el presidente Trump de los Estados Unidos. E há que dizer que isto contraria o constitucionalismo global. Isto é inconstitucional. Estúpido. Tiene muchas razones. Hay mesmo una broma que dicen mis amigos, la razón porque tengo muchos amigos americanos y cuando ha habido la elección de ellos, un de ellos, Patrick Hugg, que es profesor en la Loyola University of New Orleans, él me ha escrito decir, Vasco, yo me voy a asilar en Portugal, me das asilo. Y ele me disse também que a razão por que Trump quer construir um muro não é para impedir os mexicanos de entrar aos Estados Unidos, é para impedir os americanos de vir a México. Porque aqui em México sí que há democracia, sí que há defensa de los direitos fundamentais. Então, há que dizer, e com isto termino, que estas declaraciones de Trump no son solamente declaraciones contestables de un punto de vista político, son también ideas inconstitucionales, violadoras del constitucionalismo global. Muchas gracias. Después de esta extraordinaria intervención de don Vasco Pereira, se pueden formular unas preguntas en estos momentos, ¿no? Porque si dejamos hasta el final, puede que no tengan hilación necesariamente con todos los temas que se van a ir abordando. ¿Alguien quiere tener alguna intervención? Adelante. Yo estoy de acuerdo con casi todo. Y yo he intentado explicar en mi intervención. Es verdad que vivimos en un mundo de un constitucionalismo global y que hay que haber cada vez más democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Pero hay que preservar al mismo tiempo lo que existe en este momento. Hay que procurar avanzar, pero hay que prevenir lo que hay en este momento. Usted ha dicho que los derechos sociales, que son viejos y que vienen de los años 70, mas no es verdad. Han nacido mismo antes. Aquí, con la Constitución mexicana, hay que estamos conmemorando, hay la idea de los derechos fundamentales desde el principio del siglo. Pero lo que he dicho en la primera parte de mi intervención es que, a mi juicio, todos los derechos, sean los derechos y libertades personales, sean los derechos económicos, sociales y culturales, sean los derechos procedurales, procedimentales, procesales, procedimentales, el derecho al medio ambiente, el derecho face a la informática, todos tienen la misma naturaleza, todos tienen la misma dignidad, la dignidad del hombre concreto y situado face a las amenazas de nuestro tiempo, y todos tienen la misma estructura jurídica, porque todos son derechos de defensa contra las agresiones del poder público y poder privado, son derechos a prestaciones estaduales y son derechos de intervención y de participación. Entonces, a mi juicio, todos los derechos tienen la misma identidad estructural. No hay que decir los sociales son mejores que los políticos o que los de tercera generación. Todos son derechos y tienen que ser interpretados en cuanto tal en el cuadro de los conflictos de las sociedades modernas. Lo bueno de la democracia y de los estados modernos es que el conflicto es algo esencial,
algo de esencial a la política, algo de esencial a la Constitución. Hay sí. conflictos permanentes entre derechos, entre valores, sí. entre derechos y poderes. Hay siempre conflictos, pero esos conflictos son regulados de forma democrática. En vez de ver los conflictos como la idea de algo que pone en causa la Constitución, los conflictos son la propia vida de la Constitución, porque son esos conflictos que crean nuevos compromisos y con esos nuevos compromisos crean nuevas realidades. Yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que es necesario haber más democracia y más Estado de Derecho. Eso para mí es algo que ya está en el contenido del constitucionalismo global, mesmo entendido enquanto Constitución parcial. Pero la discusión que yo he hablado, que tengo con mi amigo Sabino Cassese, es que Sabino es más optimista que yo y dice que hay todavía en este momento ya una verdadera constitución global. A mí me gustaría que hubiese, pero no soy capaz de verla. Pero sí que hay constitucionalismo en dominio de los derechos fundamentales. Pero eso no es suficiente. Hay que continuar a defender estos derechos, todos, los políticos, los sociales y los de la tercera generación, y hay que crear nuevas estructuras y a profundizar las raíces comunes del derecho constitucional común. Arnim von Bodangdi ayer ha hablado de un jus comune constitucional europeo. Este jus comune constitucional europeo se va construyendo todos los días y va siendo alargado en el cuadro de nuestras sociedades. Y hay que procurar ir más lejos. Hemos hecho grandes conquistas del punto de vista de los Estados, del punto de vista de las organizaciones internacionales y del punto de vista global. Pero necesitamos más. Y en esta parte estoy plenamente de acuerdo contigo y sufrago la tu intervención. Gracias. Estamos en el primer momento y hay que esperar. Ayer hemos estado en una reunión del Instituto de aquí de latinoamericano que tiene representantes en todos los países. Y estaba un juez de los Estados Unidos, que es juez federal, y que ha dicho que si esta cuestión que está a surgir en términos de seguridad en los Estados Unidos se plantea en mi tribunal, yo voy a aprender el funcionario que ha impedido la entrada de los ciudadanos. Y ha dicho también, yo estoy hablando a título particular, si ustedes dicen que yo he dicho eso, yo no he dicho, pero lo haré. Entonces, hay ahora una nueva batalla que comienza, en primer lugar, en los tribunales de los Estados. Pero para que esta batalla tenga suceso, hay también que llevarla a los foros internacionales, a los tribunales internacionales. Y hay que mezclar las dos cosas porque el constitucionalismo hoy día no es solamente nacional, es también una realidad global. Entonces, la idea que ha surgido ayer en la reunión que hemos tenido era de hacer una declaración global que en nombre de la nueva orden jurídica que hay que constituir y condenando las proclamaciones que la violaban y que violaban los derechos humanos. Y con esta proclamación que viene de todos los países europeos que han participado en este congreso, ahí poder actuar no solo en el nivel nacional, en los tribunales de México, en los tribunales de los Estados Unidos, pero también en los foros internacionales, en los tribunales internacionales. Eso es, a mi juicio, lo que ha resultado de este cambio que ha surgido después de los años 80 del siglo XX, que es el cambio de la globalidad constitucional. Hay que agir también en el dominio internacional. De $1 millón. Pero es una pregunta imposible. ¿O qué hay que hacer? Hay que hacer lo mejor que sabemos hacer. Por más que haya crisis, hay que hacer lo mismo.
hay un ditado, un proverbio popular del centro de Europa, que a mí me gusta mucho, creo que es polonés, pero es común también a otros países del centro de Europa. Y dice que en la véspera del fin del mundo hay que plantar macieras, hay que plantar manzanas, hay que continuar a hacer todo lo que hemos hecho hasta ese momento. Porque el fin del mundo puede esperar un poco más. Lo importante es plantar las manzanas. Lo importante es continuar haciendo lo que es justo y lo que es correcto. Entonces, esto es la función de los juicios. Todos nós sabemos que hay tribunales que no funcionan bien, jueces que no son los mejores, pero lo que tenemos que hacer es denunciarlos, promover los otros, decir bien de los otros e intentar hacer lo mejor que podemos hacer. No hay reglas. Yo no soy político, soy un pobre profesor de derecho constitucional. Lo que puedo hacer es enseñar a mis alumnos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que es... No puedo hacer más. Pero eso es mi manzana, es mi contributo para el futuro. Eso lo puedo y lo continuaré a hacer. Y bien, con los otros habrá siempre buenos y malos. No esperamos siempre que ganen los buenos, pero no se sabe. Aquí en México, la metáfora que está en la creación del Estado, esta ciudad ha sido creada donde una águila ha comido una serpiente. La serpiente era el espíritu del mal. En México es una victoria del bien contra el mal. Esto es lo que nos debemos hacer. Los mexicanos lo hacen. Han creado la Constitución mexicana en esta situación. Bien, he descubierto ayer, porque después de la cena he sido el único que, a pesar del frío, he caminado. He descubierto una ceremonia ritual azteca en frente al Templo Mayor y que han celebrado el Nuevo Año Mexicano, que comienza el 2 de febrero. No lo sabía. Creo, es una tradición que viene de los aztecas. El 2 de febrero hay una constelación especial con Venus en conexión con la Tierra y comienza el nuevo año. Para mí eso ha sido una novedad y, al mismo tiempo, una manifestación de esperanza. Si vamos a comenzar un nuevo año, hay que cambiar, hay que hacer lo que debemos y intentar que los otros hagan también lo que es mejor. Pero yo no puedo decir más que esto porque soy un solo profesor de Derecho. Yo no mando nada, yo no valgo nada. Pero en mi profesión, en mi dominio de actividad, en mi actividad internacional, continuaré a hacer lo que he hecho hasta ahora. Siguiendo con el orden de intervención, vamos a ceder la palabra a quien vicepreside esta mesa el día de hoy, a la doctora Sandra Gómora, quien es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también ha sido muy básica en su presentación y le cedemos sin más el uso de la palabra a quien expondrá el tema Derechos Humanos y Configuración de la Jurisprudencia Internacional. Adelante. Muchas gracias, doctor Morán. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes y compartir la mesa con los colegas de esta mesa. Además, sigo aprendiendo muchísimo cada momento. Y agradezco también a los coordinadores de este magno evento que ha sido inmenso, al doctor Diego Valadez, por supuesto, al doctor Serna, que han sido los artífices de este congreso. Mi intervención va muy de la mano de la intervención también del profesor Pereira y básicamente parto de la pregunta o me cuestiono acerca de cuál es el papel, cuál es la relación de los derechos humanos y la configuración de la jurisprudencia que crean los tribunales internacionales y por extensión la jurisprudencia doméstica. ¿Cuál es esta relación? Por supuesto puede haber varias, pero hay una muy contundente que en particular me interesa. Y en ese sentido, creo que tenemos que tener en mente que por largo tiempo ha sido un lugar común pues, en el ámbito del derecho esta idea y esta afirmación que de hecho es, digamos, un presupuesto casi
dogmático pues en el derecho, de que los tribunales, todos los tribunales internacionales o locales aplican el derecho únicamente. Son aplicadores cuya labor consiste en identificar y descubrir esos significados de la ley como si fueran todas estas respuestas, contenidos que ya existen en el derecho y que todas están ahí, solo basta identificar en el texto cuál es y aplicarla. Tal percepción es frecuente en el ámbito de las jurisdicciones locales, de nuestra tradición jurídica principalmente, pero lo paradójico del asunto, creo yo, es que frente a esta percepción estamos advirtiendo cotidianamente que en la función jurisdiccional que se desarrolla, dichos tribunales interpretan el derecho creando respuestas y soluciones que no siempre están en la letra del derecho. Entonces, creo que estas respuestas y estos contenidos jurídicos novedosos que se incorporan al derecho nos están mostrando una realidad distinta. Esta situación, por supuesto, refleja una tensión permanente de los tribunales internacionales, principalmente, ahora estoy pensando en ellos, entre creación y aplicación del derecho, entre un ejercicio de interpretación progresiva, ¿no?, más incluyente, y los límites de la creación judicial mucho más conservadora, ¿no?, que pensando, por supuesto, en que no se puede crear, ¿no?, derechos o cuestiones que no estén explícitamente contenidas en las convenciones. Entonces, dicha tensión, decía, pues no es una tensión reciente, en realidad es casi que, bueno, decía esta paradoja, una contradicción, porque por una parte se demanda de los tribunales que apliquen el derecho y que mantengan esta apariencia de que es una estricta aplicación, de que no se apartan de lo estrictamente pactado en estos documentos. Y por otra parte, también se les exige que se amplíe la protección de derechos y que se haga eficiente. Entonces, están en una posición bastante complicada para hacer, digamos, coincidir o hacer que fluyan estas dos exigencias que en principio pudieran ser contradictorias. Y esto es importante porque pues, precisamente en el punto de apartarse de esta apariencia de estricta aplicación, pues digamos que yace su debilidad, ¿no?, que precisamente la legitimidad que tienen como tribunales internacionales viene de las propias convenciones y tratados internacionales. Decía entonces que la misión de los tribunales internacionales y en buena medida de los tribunales locales es, por supuesto, resolver litigios, pero muchas veces estas soluciones no están estrictamente contenidas en el texto de las normas jurídicas. Entonces, esta cuestión de atender a la letra del tratado, ¿no?, para atender a la expresión de la voluntad de las partes firmantes, ocurre también en el ámbito local y nos ocurre cotidianamente. Y el primer recurso de interpretación al que tenemos que recurrir es precisamente una interpretación conservadora, ¿no?, para atender a la voluntad del legislador, ¿no?, cuáles eran las intenciones del legislador cuando se creó la norma o la norma jurídica, digamos, en conflicto. Pero en ambos casos, tanto en el ámbito internacional o en el ámbito local, el atender a esta interpretación conservadora se está asumiendo que siempre hay o que siempre está dada en el texto de las normas esta respuesta que buscamos. Y es muy común, o digamos que ha sido ya pues analizado, que no siempre ocurre así, es decir, se trata de disputas parcialmente reguladas que por supuesto dan un marco de acción al tribunal, dan un marco de acción al juez sobre en qué materia, en qué temas, qué tipo de normatividades, pero no siempre está la solución explícita a lo que se está planteando en ese momento. Ya lo decía el profesor Pereira, que van surgiendo nuevas amenazas a los derechos y por lo tanto hay que aportar nuevas respuestas a estas amenazas. Entonces, ante la realidad de la práctica cotidiana de los tribunales internacionales, particularmente de derechos humanos, digamos que esta posición interpretativa, que era hace algunos años muy radical y solo admitía esta interpretación estricta al texto de los tratados, se ha ido suavizando, digamos, gradualmente.
Y esto me lleva a pensar en este principio, por ejemplo, de progresividad, ¿no? El principio de progresividad de los derechos humanos demanda la aplicación de los derechos humanos y de alguna manera se contrapone directamente con la frase explícita de que los tribunales internacionales no pueden crear nuevo derecho ni agregar nuevos derechos a las convenciones que no estuvieran previamente contenidas en ellas. Entonces, en algunos contextos esto es claro que los dos, digamos que estos dos elementos que causan esta tensión se superponen el uno al otro continuamente. Si bien es cierto que estos, digamos, esquemas interpretativos ya habían sido explicados con anticipación por la teoría jurídica, ha sido, digamos que recientemente la práctica jurídica de la jurisprudencia internacional lo ha interiorizado de manera más abierta, admitiendo modelos interpretativos mucho más flexibles que la sola voluntad de las partes. Esos modelos interpretativos tienen que ver mucho con los intereses de la comunidad internacional, los fines del derecho, lo que demandan los derechos humanos e incluso la mejor respuesta moral en algunos casos. Y no asumir que cualquiera de estas respuestas ya existen y que solo requieren ser identificadas y aplicadas. La presunción de que las respuestas del derecho están dadas, en mi entender, es promover algo así como un autoengaño. Y creo que no podemos pretender que esto sea así, ¿no? El significado de las normas jurídicas, en muchos casos y en buena medida, es asignado por interpretación judicial en los tribunales internacionales y después en los tribunales locales, que a su vez se integran por jueces y por funcionarios que en muchas ocasiones se ven forzados a elegir la respuesta y la solución ante una gama de posibilidades que se presentan ante ellos. Por supuesto, esta noción no deja de ser siempre debatible por oponerse directamente a otras nociones también jurídicas muy fundamentales con las que trabajamos cotidianamente, como la noción de legitimidad, la noción de Estado de Derecho, la noción de legalidad en el derecho internacional. No obstante, aún así me parece que asistimos a algo así como un cambio de paradigma impulsado, me parece en buena medida, por los derechos humanos. Creo que los tratados sobre derechos humanos han impulsado este cambio de manera más contundente y la forma de concebir la interpretación de derechos humanos ha promovido precisamente este nuevo cambio de la concepción de la interpretación. Justamente decía el profesor Pereira que esta necesidad de ampliar las protecciones de los derechos humanos son a veces una necesidad ante las nuevas amenazas. Eso es precisamente lo que los tribunales internacionales comienzan a hacer con esta interpretación más novedosa. Y me parece que esta misma noción, no tanto los tratados, sino la noción misma de derechos humanos ha fungido como un filtro a través del cual se pueden incorporar estas nuevas respuestas. Entonces, esta visión progresiva ha permitido y promovido una configuración de derechos humanos que a la vez permiten su aplicación y su ejercicio efectivo, y este concepto ha funcionado como un concepto, creo yo, bisagra que ha permitido incorporar esto. No podemos proteger efectivamente y hacer efectivos estos derechos si no se pueden aplicar directamente y si no se dan unas respuestas concretas en la práctica. Creo que la labor de la configuración de la jurisprudencia internacional de los derechos humanos demanda un tipo particular de interpretación que difícilmente puede ser restringida a la noción tradicional y normativa que tienen asignados los tribunales. Y me parece que los derechos humanos, concebidos de esta manera, el concepto y la noción, dada su naturaleza, ha sido el vehículo que ha permitido transitar sin tanta dificultad o de una manera mucho más fluida, casi natural, a las interpretaciones progresivas. Y ha permitido que esto sea mucho más flexible y ha ayudado a consolidar los derechos humanos y a la vez ha ayudado a posicionar a la jurisprudencia y a los precedentes como una herramienta mucho más central y mucho más importante de la que tradicionalmente le hemos venido asignando. Entonces, me parece que esta es una fructífera y mutua relación que puede ser el inicio, ¿no?, de la disolución
disolución de este autoengaño al que de alguna manera nos hemos aferrado por largo tiempo y que en cualquier caso no es más que una ilusión. Muchas gracias. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? El tema expuesto por la doctora Sandra. ¿No? Acuérdense, lo pueden formular ahora y si no, al final vamos a abrir otro pequeño periodo, ¿verdad? Siguiendo el orden de intervención, vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, actualmente profesora investigadora de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, donde también funge como coordinadora de posgrado e investigación y que presentará el trabajo que realizó en coautoría con Lorena Esmeralda Llanes Núñez, denominado Eficacia de los Derechos Humanos en México vía Control Internacional. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un verdadero honor participar en la 13ª edición del Congreso Interamericano de Derecho Procesal Constitucional y por supuesto el honor de compartir la mesa con quienes hoy me acompañan. Como comentaba el doctor, mi presentación versa sobre la eficacia de los derechos humanos vía control internacional y esta tesis presupone que en México los derechos humanos resultan de mayor eficacia a partir del control internacional existente. Manuel Becerra Ramírez ha dicho que a partir de ciertos fenómenos internacionales, como lo son la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la propia globalización a la que ya se hizo alusión y otros tantos eventos internacionales, ha provocado precisamente una transformación en la lectura de los derechos humanos, incluso en la lectura del derecho constitucional, y dice él que es necesario un nuevo orden internacional. Sostiene que en base a un sistema de controles de transparencia y de aplicación estricta de la legalidad, se puede lograr la eficacia de los derechos humanos en el mundo. En ese sentido, consideramos que el control internacional se realiza o se regula a partir de los sistemas de protección internacional de derechos humanos, como es el Sistema Universal de Derechos Humanos y los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Abundando en estos dos sistemas de protección internacional de derechos humanos, donde debe decirse que efectivamente los tratados internacionales juegan un papel muy importante y que sostienen, digamos, o son la parte sustantiva de esta protección internacional, vale la pena señalar de manera ya más desmenuzada que en el Sistema Universal de Derechos Humanos esa eficacia a la que yo hago alusión o a la que hacemos alusión con nuestra presentación se realiza no nada más a través del organismo de las Naciones Unidas, sino concretamente a través de los 9 órganos de tratados internacionales que se han celebrado, que incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las convenciones contra la discriminación, a favor de la igualdad de mujeres y contra la tortura, entre otros, son 9 específicamente, que por cierto México ha asignado todos. Luego también a partir de comités que se han creado justamente para la vigilancia de estos tratados internacionales, algunas relatorías especiales, de las que por cierto también a México se les ha visitado por conducto de los relatores, y luego a través de lo que se conoce el examen periódico universal, que significa que cada 4 años los estados, y hablaré concretamente de México, cada 4 años son evaluados los estados justamente para la vigilancia y cumplimiento de esos 9 tratados internacionales. Paso, digamos, hago este repaso breve, pero también importante, por la importancia, valga la redundancia, del papel de Naciones Unidas y concretamente del Sistema Universal de Derechos Humanos, que funciona o que tiene todo un esquema o un organigrama que pretende ajustar, digamos, el funcionamiento de un Estado a partir de este esquema internacional y concretamente de los tratados internacionales a que he hecho alusión. Por supuesto, el control internacional que lleva a la eficacia a la que más adelante abundaré, se refleja en los sistemas regionales de protección de derechos humanos, concretamente en el sistema europeo, el sistema africano y por supuesto debo hacer alusión al sistema interamericano de derechos humanos del que México forma parte.
En el sistema interamericano de derechos humanos, al igual que en el sistema internacional universal, como antes dije, los tratados internacionales son el órgano medular de funcionamiento de protección de los derechos humanos. Destaca, por supuesto, lo que a mi juicio es el instrumento más importante para México, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero por supuesto se suman otros tratados internacionales en la materia que llevan el apellido interamericano justamente para aplicación en el continente y caso concreto mexicano. Eso por lo que hace al apartado normativo. En cuanto al apartado orgánico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un órgano no jurisdiccional, tiene un papel fundamental, cuya premisa u objetivo principal es la promoción y educación en materia de derechos humanos y que desenlaza específicamente en peticiones individuales como una de varias funciones que tiene este organismo internacional y que, por cierto, ha dado importantes recomendaciones al Estado mexicano que algunas han trasladadose a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y con ello llego a este segundo órgano que a mi juicio será el más importante medio de control internacional para la eficacia de los derechos humanos en México. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como tribunal interamericano, órgano jurisdiccional y no así supranacional, me parece a mí que es un tribunal internacional y no supranacional, emite las sentencias, desde luego entre otras de sus funciones, que en México han tenido un papel muy importante de transformación de los derechos humanos. Yo quisiera hacer una reflexión inclinada hacia la consolidación, digamos, de esta tesis sobre el control internacional como el mecanismo idóneo de la eficacia de los derechos humanos, porque si bien es cierto y como se comentaba, la Constitución de 1917 tiene un sólido catálogo de derechos humanos y ha sido inspiradora sobre todo en materia de derechos sociales, también es verdad que la cultura o promoción de los derechos humanos y su eficacia per se ha tenido mayores resultados o se ha reflejado mayor contundencia a partir de nuestra intervención en el ámbito internacional y a partir de los esquemas de protección internacional. Si bien es cierto, los tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano datan desde 1966, excluyendo por supuesto la Declaración Universal de Derechos Humanos o incluso la Declaración Americana, también es verdad que a partir de nuestra intervención en la Corte Interamericana y concretamente a partir de 1998, cuando se firma el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, es que vemos esta eficacia. Y yo diría que la eficacia de los derechos humanos vía control internacional, y si ustedes desean, podríamos decir vía control Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refleja en 6 aspectos. Esta tesis sostiene que la eficacia del control internacional se ha traducido, entre otras razones, por supuesto, en la reforma constitucional de 2011. Que señala expresamente la supremacía, digamos, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, formando un bloque constitucional junto con la Constitución y las leyes federales. Esa eficacia vía control internacional también se materializa en un control de convencionalidad en sede interna, esta oportunidad que tienen los jueces nacionales, de acuerdo incluso al voto razonado en el caso Hellman contra Uruguay, dictado por el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, de la obligación que tienen todos los jueces en el ámbito de sus competencias de aplicar, digamos, el derecho internacional de los derechos humanos o concretamente los tratados internacionales, y que a mi juicio se homologa perfectamente con lo que establece el artículo 133 constitucional, que ya habla de un control difuso y que data, por cierto, este artículo de 1934. Junto con la reforma constitucional de 2011, que es un reflejo de esta eficacia vía control internacional, por supuesto encontraremos otras reformas legislativas donde podríamos incluir las candidaturas independientes que tienen su primer antecedente en la sentencia de Jorge Castañeda Gutmann contra México, sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La armonización del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional son también producto de la eficacia del control internacional. Los parámetros universales sobre los derechos humanos y la conceptualización de los derechos fundamentales, que incluso ya están desarrollados en nuestra Constitución, han encontrado mayor riqueza y profundidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo y de las otras instancias internacionales.
A partir de esta eficacia del control internacional o de estos mecanismos de protección internacional, consideramos que existen mayores herramientas para la protección de los derechos humanos, mayores mecanismos que en conclusión tendrían que provocar o que por lo menos aspiráramos a un mundo y concretamente a un México más digno, más democrático y más protector de los derechos humanos. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera formular alguna pregunta? Sí. Muchas gracias por las preguntas. En relación a la primera, el acceso al sistema universal, incluso a las peticiones o comunicaciones individuales, como se le llama ante los comités de Naciones Unidas, es un trámite gratuito. También es verdad que hay poco expertise, digamos, en el litigio ante el sistema universal y eso incluso hasta desconocimiento, lo que a mi juicio también limita las posibilidades de explorar este camino no jurisdiccional y además muy importante que existe. Y bueno, en la Ciudad de México está el Alto Comisionado de Naciones Unidas que podría servir como un referente, por lo menos para tener más información, pero sin duda se requieren abogados que conozcan sobre litigio en el sistema universal y eso, por supuesto, ponderaría lo que usted plantea de que a veces no hay como acceso. En lo que hace al sistema interamericano, existe recientemente, digámoslo así, un reglamento sobre el defensor interamericano, es decir, la Corte Interamericana tiene un presupuesto para las personas o víctimas que han acudido ante el sistema interamericano para asistirles económicamente para poder incluso trasladarse a San José a los trámites. Por supuesto, la justicia interamericana no debe perderse de vista, tiene un carácter subsidiario y deben agotarse los recursos internos. La segunda pregunta, que me parece es la gran pregunta para México y para los países de Latinoamérica, cómo hacer efectiva, digamos, esa implementación de sentencias o cómo los jueces, sobre todo de distrito, podrían ejercer ese control de convencionalidad sin temor incluso a ser quizás revisados por el Consejo de la Judicatura. Hay algunas propuestas que se están trabajando, sobre todo en los departamentos de posgrado, en quizás una guía metodológica un poco empatada a lo que establecen nuestros instrumentos nacionales, incluso algunas leyes que plantean, hay por ahí alguna tesis que plantea una ley que explique el control de convencionalidad. Yo me atrevería a decir, por supuesto, desde el punto de vista académico, que lo que ha faltado es un poco de valentía, digamos, por parte de los jueces. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos no son externos a nuestro esquema jurídico, forman parte del, como yo decía, del bloque constitucional o de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hablado, un parámetro de control de regularidad constitucional, que prácticamente es lo mismo. Me parece que el artículo 1 y el 133 constitucional soportarían, digamos, el que los jueces y cualquier autoridad administrativa pudiera aplicar la jurisprudencia de la Corte, o incluso ni siquiera la jurisprudencia, sino aplicar el principio pro persona o la interpretación conforme. Y también es verdad que recientemente la Corte mexicana ha sostenido que la jurisprudencia de la Corte es vinculante. Me parece que más allá de esquemas legales o normativos, se requiere... Entiendo la situación en la que se podrían encontrar algunos jueces, pero también es verdad que lo que debe prevalecer es la dignidad de la persona y los derechos humanos, y en tanto yo le apostaría porque hubiera ánimo, valentía y atrevimiento, aunque esto no fuera necesariamente jurídico, ¿no? Pero creo que su pregunta está abierta y se intenta responder a veces en este tipo de foros. Gracias. Vamos a continuar con el orden de intervención. Voy a presentarles a la doctora Elizabeth Cruz Reina, quien es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Roma III, docente investigadora del TEC de Monterrey y del ITAM, así como juez penal reserva en la Ciudad de México. Tiene la palabra, doctora, va a participar con el tema la aplicación de técnicas de proporcionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México como Tribunal Constitucional garante en la interpretación de normas y solución de conflictos que vulneran los derechos humanos de las víctimas dentro del proceso penal. Muchas gracias, doctor.
¿Cómo están, distinguidos asistentes? Muy buen día a todos. Por ahí como que ya estoy viendo algunas caritas de sueño y otros que están bostezando, así es que en ejercicio de respiración inhalen, exhalen también por aquí en la mesa. Digo que no se duerman ni para que se vayan animando un poco y sea muy productivo el contenido de esta mesa. Acabo de recibir una buena noticia consistente en que el costo de la gasolina ya no se va a incrementar aún más. ¿Cómo ven? Al menos por el día de hoy. El día de mañana, quién sabe qué nuevas tengamos. Por principio de cuentas, quiero agradecer la oportunidad al Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra querida universidad, así como al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la oportunidad de compartir con ustedes estos minutos en la presente sesión, de la cual, pues bueno, yo tenía contemplado hacer una presentación de pie, utilizando diapositivas, pero dado que el tiempo es muy corto para hacerlo, entonces a manera de alegato de apertura, como decimos en el actual sistema, me voy a concretar única y exclusivamente a dar lectura a algunas de las notas más importantes del trabajo que quiero compartir con ustedes. Como ustedes saben, a partir de la reforma constitucional que se produce en el año 2008, donde se incorpora un sistema de impartición de justicia penal, que venía a impactar en los anteriores y decadentes sistemas de procuración e impartición de justicia, donde partiendo del corte acusatorio adversarial, se pretende subsanar los vicios existentes del sistema mixto, donde la violación a los derechos del probable responsable constituían la regla y por lo mismo era una situación constante posible de observar de forma cotidiana. Posteriormente, con la reforma de 3 de abril del año 2011 en materia de derechos humanos, la tutela a los derechos del imputado parecen reforzarse, dejándose únicamente en teoría protegidos a los derechos de la víctima, en algo que en apariencia daba proporcionalidad y equidad. Así pues, a casi 9 años de la implementación de esta reforma, porque este año está transcurriendo vertiginosamente, al igual el tiempo que me es otorgado para conversar con ustedes, ¿quién no ha sabido de los recurrentes casos donde el sujeto pasivo de un delito, luego de ser violentado, prefiere permanecer callado ante la desconfianza de acudir ante las autoridades, ya sea por desconocimiento de sus derechos y que lamentablemente la difusión que se ha dado a los mismos ha sido precaria, o ante la carencia de los recursos económicos por la ausencia de una generalizada y adecuada capacitación que se ha venido dando a los diversos operadores del sistema, comenzando por los distintos cuerpos policíacos, que como recordaremos, pues son ellos los que tienen la primera intervención respecto de la víctima, de la noticia criminal, de la escena del crimen, y no saben qué hacer, no saben cómo manejar la situación o porque simplemente, y como lo he visto en todos estos años como capacitadora en el nuevo sistema, la corrupción, la ignorancia o la indolencia no permiten efectivizar en la práctica este nuevo sistema. Así pues, dentro de las violaciones más recurrentes por etapas encontramos. En la etapa de investigación que nosotros recordaremos es la etapa que tiene por objeto allegarse de los elementos de convicción, de cargo, de descargo, por virtud de los cuales el Ministerio Público o fiscal ha de sustentar su acusación y llevarla hasta las últimas consecuencias. La forma en que la dirige el Ministerio Público deja entredicho su actuar si tomamos en consideración que dentro del rol que le era atribuido dentro del sistema mixto, pues bueno, él era únicamente el encargado de recibir el elemento probatorio que le proporcionaba el defensor, que era el encargado de acreditar la inocencia de su cliente. Ahora existe un cambio total y radical respecto del rol a desempeñar por el Ministerio Público y por lo mismo observamos que en su actuar confunde el objetivo que persigue cada una de las audiencias. Por ejemplo, en una audiencia de control de la detención se está enfocando a tratar de demostrar la culpabilidad del sujeto o en una vinculación a proceso se retrotrae a la forma en que es calificada el control de la detención e invoca nuevamente los presupuestos de flagrancia y caso urgente. O así en el cierre de investigación, o ni qué decir en el actuar de la policía, donde con el manejo y tratamiento de la cadena de custodia, los vicios que evidentemente se reflejan en el manejo del mismo permitirán la libertad de los culpables. ¿Qué decir en la etapa intermedia, que es aquella que tiene por objeto la depuración de los hechos y los medios de prueba, donde encontramos el fundamental vicio al momento de integrar el escrito de acusación, que ustedes sabrán es el más importante para llevar a buen éxito la acreditación de la culpabilidad del sujeto,
o en el ofrecimiento de los medios de prueba, y de ahí la exclusión de los mismos y que se quede sin elementos para trabajar en un futuro. O en el debate oral, donde la importancia del desahogo de pruebas parece desvanecerse ante vicios o situaciones tan sencillas como son el interrogar eficazmente a sus testigos o el apuntalar la credibilidad del perito que produce un dictamen, aunada a la falta de habilidades y estrategias de litigación cuando formula sus alegatos de apertura o de clausura. Tal situación no es de asombrar si tomamos en consideración el hecho de que en el Estado mexicano un conjunto de normas por sí misma no puede tener la eficacia que requiere si no cuenta con los mecanismos idóneos para su aplicación, y menos aún si partimos del hecho de que tal reforma se produce bajo una fuerte tendencia partidista cuya preocupación se limitaba a dar signos visibles de trabajo y de respuesta en el ámbito internacional, pero nunca tomó en cuenta el tipo de población al que la reforma se dirigía, sus necesidades y requerimientos que evidentemente no pueden satisfacerse si se trasplantan sistemas que funcionan bien en otros estados cuya realidad social es distinta a la nuestra. Y es ahí precisamente donde queda en evidencia la falta de técnica legislativa que se hizo presente para marcar el fracaso del sistema en fechas que se tenía contemplada su completa eficacia y que tiene mucho que ver con la falta de capacitación de los diversos operadores del sistema, lo reitero, de la transparencia en el manejo de recursos e inclusive en la idiosincrasia y reticencia por parte de los procuradores e impartidores de justicia. Ante todo lo anterior, el modelo de procuración e impartición de justicia penal en México ha generado un número importante de violaciones a los derechos humanos, principalmente de las víctimas, personas que por su escasa preparación cultural o bajo nivel socioeconómico son violentadas cotidianamente por los agentes del Ministerio Público o jueces que se escudan bajo el principio de presunción de inocencia del nuevo sistema o simplemente del debido proceso para dejar de cumplir con sus funciones y, en consecuencia, dejar impunes los delitos. Ahora bien, ¿cómo es que nuestro máximo tribunal de la nación dará la pauta para solucionar esos vicios que violentan los derechos humanos? Lo primero que debemos considerar es el hecho de que dentro de la labor desarrollada por nuestra Suprema Corte, debe advertirse que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad encaminados a fijar el alcance de un derecho fundamental por parte del legislador debe perseguir, en primer término, una finalidad constitucionalmente legítima, seguida de una adecuada interpretación que sea idónea para alcanzar el fin perseguido y justificada en razones constitucionales que no pueden ser otras que las de proporcionar igualdad, justicia y efectiva tutela a la totalidad de los gobernados. Por ello, vemos que no es posible cuando no se tiene claro que el principio de proporcionalidad se sustenta en la dignidad humana y por lo mismo los valores que debe tomar como estandarte son la justicia y el Estado de Derecho, no solamente el acto concreto del legislador y su ponderación respecto de la norma suprema. En pocas palabras, implica que debe existir proporcionalidad entre dos pesos o intensidades. Fíjense ustedes, esto es lo más importante. De un lado, aquel que se encuentra en la realización del fin de la medida examinada que limita un derecho fundamental y del otro, aquel que radica en la afectación del derecho fundamental de que se trate. Pero tal hipótesis no puede llevarse a conclusión cuando dicho principio no se encuentra textualmente establecido dentro de nuestro sistema jurídico y únicamente sea parte de la base constitucional del artículo 16 de nuestra norma suprema, concretamente en la prohibición de toda arbitrariedad que se relacione con la motivación material exigida por dicho precepto. Tal disposición contiene el principio de legalidad que se extiende también a los actos del Poder Legislativo, ya que éste se encuentra sujeto a normas de rango constitucional y por ende, esta importantísima disposición en nuestro país hace el principio de proporcionalidad taxativamente aplicable en todo caso. Según su intérprete definitivo, la situación es que no todos los operadores saben cómo aplicarlo y por lo mismo prefieren evadirlo. En consecuencia, diversos han sido los casos donde por una realización inexacta del examen al principio de proporcionalidad se ha dejado de lado la protección a los derechos humanos de los gobernados y muy particularmente de las víctimas, situación que preocupa no solo por no ser ellas quienes quebrantan el orden y regularidad normativa, sino porque nuestro sistema, que pretende ser un sistema garantista, únicamente se está enfocando a salvaguardar los derechos humanos del agresor
dejando de lado los elementos que debe tomar en consideración al momento de evaluar la validez efectiva de una norma, que son la finalidad constitucionalmente legítima, una adecuada interpretación que se encuentre justificada en razones constitucionales basadas en proporcionar igualdad, justicia y efectiva tutela a la totalidad de los gobernados. En este orden de ideas, al realizar un análisis concreto, veremos que por idoneidad o adecuación, el Supremo Intérprete realizará un juicio de valoración a efectos de determinar si la acción o norma analizada cumple un fin útil y no resulta incompatible con enunciados constitucionales. De la misma forma, el juicio de necesidad involucra que no exista otra medida o acción menos gravosa que aquella sujeta a control constitucional. Ya quiero concluir con esto que es realmente importante. Si bien dicho principio lleva a un concreto control efectivo y más amplio sobre un poder legislativo en la búsqueda de un auténtico Estado constitucional, también los juzgadores deben actuar proporcionadamente para hallar el punto medio que consistirá en la justicia del caso, respetando los ámbitos de actuación de las autoridades justiciables. No obstante, en todo caso será necesario tener el respaldo de juzgadores y postulantes a un nivel más elevado de argumentación, que habrán de estar preparados para dar respuesta a esta técnica de proporcionalidad, que será considerablemente preferible a una mera aplicación subjetiva y caprichosa del derecho, máxime en tratándose del Supremo Tribunal de la Nación, en beneficio de la construcción de un Estado plural, democrático y diversificado para nuestra querida República Mexicana. Muchas gracias. Permito presentar a ustedes al siguiente ponente que nos acompaña el día de hoy, el doctor Giovanni Asael Figueroa Mejía, quien es doctor en Derecho Constitucional, Convención Europea por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Bolonia. Sus líneas de investigación son en sentencias constitucionales y convencionales. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y con quien además me honro ser de la misma ciudad. Somos de una ciudad muy pequeña, ¿no?, que radicamos en el estado de Nayarit, pero él se vino a la civilización y se vino a la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el uso de la palabra a don Giovanni, por favor. Su participación se centra sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que buscan la garantía y eficacia de los derechos humanos mediante la modificación del ordenamiento jurídico interno de los estados. Bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me uno desde luego a los agradecimientos que ya han expresado quienes me han antecedido en el uso de la palabra. También quiero resaltar que me congratulo de compartir esta mesa de análisis con expertas y expertos en la materia, y que también me da mucho gusto reencontrarme con un colega y amigo como es el profesor Sergio Morán. Dado el tiempo que se nos ha otorgado y de manera preliminar, quiero señalar que considero innecesario hacer un análisis pormenorizado acerca del origen, naturaleza jurídica, organización, integración y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tal motivo, únicamente me centraré en establecer cuál es el objeto de este trabajo de investigación, cuál ha sido su metodología y cuáles son los resultados de la misma. Si tomamos en cuenta el análisis de los pronunciamientos que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los hay, como sabemos, de diferentes tipos. Yo únicamente en este estudio me he centrado en aquellas resoluciones emitidas por el Tribunal Interamericano en casos contenciosos. Así, de esa tipología de sentencias, en la comunicación que presenté para este Congreso Iberoamericano, analicé todas las resoluciones en casos contenciosos
emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre el 29 de julio de 1988, año en el cual este órgano jurisdiccional emite su primera sentencia en casos contenciosos, y el 1 de septiembre del año pasado, es decir, fue el cierre que hice antes de enviar la comunicación respectiva. El objetivo de esta investigación fue identificar aquellas sentencias que contienen moniciones, o dicho de otra forma, avisos, recomendaciones o apelaciones a los estados partes que han decidido someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana. ¿Con qué propósito? Con la intención de determinar a estos estados partes que adopten medidas relativas a la adecuación de su derecho interno de conformidad con el corpus juris internacional en materia de derechos humanos. Con las decisiones que en este estudio he decidido denominar como monitorias, no solo se realizan pronunciamientos sobre la inconvencionalidad de la disposición normativa sometida a control, sino que además, con una diversidad de técnicas, se recurre al poder reformador de la Constitución o bien al legislador secundario para que efectúe las modificaciones pertinentes, ya sea en su Constitución o en su legislación, a fin de que éstas sean conformes con el derecho convencional. ¿Qué me propuse como objeto principal de esta investigación? Aquí quiero resaltar que es conveniente precisar que los fines específicos de este trabajo fueron los siguientes: precisar en un primer momento un mínimo común denominador que permita clasificar a una sentencia como monitoria. También identificar las peculiaridades de las sentencias monitorias en el sistema regional de protección de derechos humanos. Ubicar las sentencias monitorias del Tribunal Interamericano que han buscado penetrar en la normativa interna de los estados. Asimismo, conocer el porcentaje de sentencias monitorias pronunciadas por la Corte Interamericana y finalmente identificar en qué medida el poder reformador de la Constitución de un país o el legislador nacional está vinculado por las sentencias monitorias de la Corte Interamericana para garantizar precisamente la protección de los derechos humanos. Desde esta perspectiva del análisis de esas sentencias, que más adelante haré mención de cuántas se analizaron, propongo un criterio clasificatorio de ese tipo de sentencias monitorias. Y de ese análisis de sentencias, la clasificación que propongo alude a los siguientes tipos de pronunciamientos. Pronunciamientos monitorios que surgen de reformas, pero no señalan expresamente alguna indicación respecto de su contenido. También manifestaciones que sugieren reformas y esbozan, esto hay que aclararlo, aunque implícitamente, las directivas y o limitaciones constitucionales de la misma. Y 3, amonestaciones específicas que vinculan al legislador o al poder reformador de la Constitución a tomar una o más elecciones predeterminadas por el mismo órgano jurisdiccional, según si se desprende de la ratio del pronunciamiento y no de la articulación de la recomendación. Dentro de esa tipología de sentencias a la que he hecho alusión, hay que hacer una subclasificación, teniendo en cuenta lo anterior y con base en un perfil meramente formal, se han analizado básicamente dos vertientes, producto de la interpretación que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido sobre el contenido del artículo 2 de la Convención Americana. Y así hago una clasificación de dos modalidades de sentencias monitorias. En un primer momento, las sentencias
monitorias para la supresión de disposiciones normativas, que a grandes rasgos serían aquellas en las cuales se establece la supresión de normas violatorias de las garantías previstas en la Convención Americana o que desconozcan los derechos ahí reconocidos y que, por supuesto, impidan su ejercicio. Y B, sentencias monitorias para la creación de disposiciones normativas que serían aquellas sentencias en las cuales se señala la expedición o la creación de normas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Dentro del balance estadístico que ha sido producto del análisis de estas sentencias, como mencioné al inicio de mi intervención, el parámetro que he tomado en consideración ha sido comenzando de la sentencia de 29 de julio de 1988, fecha en que el Tribunal Interamericano emite su primera sentencia contenciosa de fondo, hasta el 1 de septiembre del año 2016. Durante esos años tomados en consideración, se llevó a cabo teniendo en cuenta 209 sentencias. Y del análisis de esas 209 sentencias, se verificó que en 81 de ellas se emitió un pronunciamiento que hace una monición al poder reformador de la Constitución o al legislador democrático. Esto, traducido en términos porcentuales, equivale a un 38.7% del total de sentencias analizadas. Con la intención de completar este estudio, que a quien le pudiera interesar profundizar en el mismo, pues puedo compartir la comunicación. Se pretende dar una pincelada, por lo menos también, al siguiente dilema. ¿Cuál es el grado de influencia que tienen las sentencias monitorias de la Corte Interamericana en la futura actividad, ya sea constitucional o legislativa, del Estado parte? Y desde esta perspectiva, también quisiera señalar, para finalizar mi intervención, y puntualizar que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, desde luego que influyen en gran medida en el derecho interno de los Estados partes, logrando verdaderas mutaciones en los ordenamientos jurídicos de los diversos países que han decidido someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana, tanto de origen sustancial como de origen adjetivo. Por tanto, considero que a través de este tipo de pronunciamientos se garantiza en buena medida la mayor protección y la eficacia de los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, si alguien quiere formular alguna pregunta. Sí. Muchas gracias. Efectivamente, creo que un tema bastante interesante que pones a debate es ese diálogo que hay entre Convenio Europeo de Derechos Humanos y Convención Americana, o dicho de otra manera, entre sistema regional europeo y regional interamericano. También es cierto que mucho se ha dicho que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a diferencia de las del Tribunal Europeo, son más incisivas. Es decir, partiendo de ese término al que se hace alusión de margen de apreciación nacional, desarrollado entre otros por un querido maestro, Javier García Roca, en el sistema europeo, como tú seguramente conocerás más que yo, se le da cierto respeto a la actuación de los Estados partes, se le tiene más deferencia, ¿sí? En cambio, en el sistema interamericano, la Corte Interamericana incluso suele ir más allá en el ámbito de reparación
de las violaciones por parte del Estado parte, más allá de lo que le establece la propia convención. Y entonces, es verdad que de acuerdo al artículo 2 de la Convención Americana, que se establece, entre otras cosas, el ámbito de reparaciones, cuando el Tribunal Interamericano, a través de esas moniciones o recomendaciones, por eso utilicé una terminología afín, el término monitorio, para tratar de englobar toda aquella diversidad de pronunciamientos que pueden ir desde avisos, recomendaciones, apelaciones, exhortos, es decir, hay un grado que puede ir de menos a más en la eficacia de ese tipo de pronunciamientos. Si bien es cierto que los estados que deciden someterse a la Convención Americana y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana tienen que partir del principio pacta sunt servanda, es decir, no son necesariamente vinculantes las resoluciones en el sentido de que tienen que ser aceptadas de manera obligatoria por el Estado parte. No hay forma de obligar al Estado parte a que siga aquello establecido por la Corte Interamericana, pero creo que por lógica los Estados partes, si deciden someterse a la jurisprudencia de este tribunal, pues deberían de seguir sus orientaciones. Entonces, haciendo nuevamente ese análisis comparativo entre sistema europeo y sistema interamericano, la Corte Interamericana, por lo regular, cuando le dice a un Estado parte, tienes que modificar el ordenamiento jurídico interno, tanto en sede constitucional como sede legislativa, ¿sí? Por lo regular sigue las recomendaciones de la Corte Interamericana. Incluso se han dado casos en los cuales, antes de dictar la sentencia a la Corte Interamericana, el Estado parte ya está siguiendo el proceso legislativo o el proceso de reforma constitucional, y lo único que hace la Corte Interamericana en ese mecanismo de supervisión de sentencia es determinar que el Estado sí ha seguido su recomendación o su aviso, aun cuando esa sentencia se haya dictado con posterioridad a algo que ya está en puerta, que se hagan las modificaciones al ordenamiento jurídico interno. De hecho, precisamente dejo abierta en la última parte de la comunicación el dato preciso estadístico, ya que lo que se está haciendo después de haber concluido el análisis de las sentencias es verificar a través de ese mecanismo al que hacía alusión de supervisión de sentencias, en cuántas de ese porcentaje de sentencias monitorias dentro de ese marco de 209 sentencias analizadas, efectivamente los estados partes han seguido la monición o la recomendación del Estado parte. De un primero análisis es que sí es incisiva la recomendación de la Corte Interamericana y que por lo regular los Estados partes siguen la recomendación. Hay que aclarar también que, como sabemos, una sentencia puede tener diferentes tipos de recomendaciones hacia los Estados partes, hacia Poder Ejecutivo, hacia Poder Legislativo, hacia Poder Judicial. Yo únicamente he centrado mi investigación en las recomendaciones que se le hace al Poder Reformador o al Poder Legislativo. Normalmente se sigue lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Pero hay estados que incluso, acuérdense, que denuncian aquello establecido por la Corte Interamericana y dicen, en base a la soberanía, ¿sí? No me puedes decir cómo modificar mi ordenamiento jurídico interno. Por eso considero que estas sentencias, ¿sí? Tienen que ser acatadas de buena fe por los Estados partes. Y hay varios ejemplos, comenzando por aquella sentencia muy conocida en relación con el caso chileno, por ejemplo, en el caso La Última Tentación de Cristo, que creo que es un muy buen ejemplo a través del cual el Estado chileno, como Estado cumplidor,
decide hacer modificaciones a su ordenamiento jurídico supremo, es decir, a la Constitución de ese país. Pero todavía no podría dar un dato estadístico preciso porque está en proceso de concluir la investigación con relación a este punto. Bueno, creo que esta unívoca pregunta admite una diversidad de respuestas, ¿sí? En primer lugar, como sabemos, pues el criterio de la Corte Interamericana se ha ido modificando paulatinamente en relación con la vinculación que tienen los criterios o la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Recordarán ustedes que en un primer momento, haciendo esa tesis en la cual establece interpretación conforme en sentido amplio e interpretación conforme en sentido estricto, también estableció en otro momento que únicamente eran vinculantes para los órganos jurisdiccionales o el Estado mexicano aquellas sentencias de la Corte Interamericana en las cuales el Estado mexicano haya sido parte. Posteriormente cambia de criterio, así como lo ha hecho paulatinamente con otras ideas que a mí me considera, y abro un paréntesis aquí, muy interesante cómo nuestro órgano de cierre del sistema judicial mexicano, que además es el Tribunal Constitucional Mexicano, en el área occidental, si hacemos un análisis comparativo, es el único tribunal que también en menos de 10 años ha cambiado de criterio en relación con si es controlable o no la reforma constitucional. Así como lo ha hecho en ese sentido, lo ha hecho también con relación a la vinculación de las sentencias de la Corte Interamericana. Y en el último criterio, que modifica el criterio anterior, establece que es vinculante toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, haya sido o no parte el Estado mexicano del juicio respectivo. Cuando yo empecé a leer ese nuevo criterio de nuestra Suprema Corte, la verdad que me emocioné, me dio mucho gusto porque dije, estamos avanzando aún más en la eficacia y protección de los derechos humanos, es decir, no se está quedando solamente esa protección en el ámbito constitucional, sino también el máximo intérprete que tenemos en el país está avanzando al respecto. Pero lo que ya me dio incomodidad y que dije, ese paso o esos pasos hacia adelante que se habían dado con ese nuevo criterio, otra vez nos regresa, porque dices, por una parte estás diciendo que toda la jurisprudencia de la Corte es vinculante, pero por otra parte estás haciendo a un lado el principio pro homine o pro persona, porque dices, si hay una restricción expresa en la Constitución, entonces se va a preferir lo que diga la Constitución a una costa de sacrificar lo que diga el corpus juris internacional en materia de derechos humanos y desde luego la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en relación con la última parte de tu cuestionamiento, desde luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si se le presenta un asunto en el cual se tenga que pronunciar con relación a esas restricciones de la Constitución, pues le podría recomendar sin ningún problema al Estado mexicano que modifique su ordenamiento jurídico interno, por ejemplo, en relación con el arraigo, por ejemplo, ¿no? Que es el caso típico que se pone. Pero también creo que obligaría implícitamente a la Suprema Corte Mexicana que modifique nuevamente su último criterio. Pero repito, eso lo podría hacer la Corte Interamericana. La interrogante está, el poder reformador de la Constitución y el órgano de cierre del sistema judicial mexicano, ¿harán caso a la recomendación o a la admonición que emita la Corte Interamericana? Y creo que ese es el punto central. Muchas gracias. Vamos a dar por concluidos los trabajos de esta tercera sesión por el tiempo.